Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, capítulo 24. Y es el último versículo 23 que queremos compartir un poco en esta narración muy interesante de la recriminación de David a Saúl. Así por lo menos el editor de nuestra Biblia lo pone. El versículo 23 dice: así se lo juró David a Saúl, y éste se fue a su casa mientras David y sus hombres subían a su refugio. Aquí nosotros nos encontramos, decíamos, ante la recriminación o la confrontación que le está haciendo David a Saúl. Saúl, que había entrado en la cueva para hacer sus necesidades. David, que tenía toda la posibilidad de matarlo, le perdona. Cuando Saúl sale de la cueva, David después sale también y desde atrás, dice, desde lejos, demuestra que había cortado el manto que estuvo en sus manos y que lo podía haber matado. Y aquí entonces comienza toda una confrontación entre David y Saúl. Parece que al final de cuentas Saúl aquí entiende que David verdaderamente le había perdonado. Se da cuenta, oye, esa cosa, por fin, después de tanto. Y por eso es que termina, y esto es importante que nos demos cuenta en el versículo 23, atando un poco el nudo, digamos, final con esta conclusión. Así se lo juró David a Saúl. Bueno, eso se refiere principalmente al versículo anterior que hemos estudiado. Ustedes pueden ir a YouTube, ahí Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, en que encontramos el versículo 22. Júrame, le había dicho Saúl a David, por el Señor, que no extirparás mi descendencia después de mí, ni borrarás el nombre de mi familia. Porque no extirparás. De cierta manera, se dan cuenta que Saúl está hablando de lo que él está maquinando. El autor sagrado, el hagiógrafo, tiene una fineza, ¿verdad?, en el escribir esta narración. Porque pone en boca de Saúl esto y le dice, júrame, le pide, ¿verdad?, por el Señor, que no extirparás mi descendencia después de mí, ni borrarás el nombre de mi familia. Quiere decir que jae upea oyapota jinarae, curirae, ya es ese señor. Con cualquiera, es decir, con David aquí en este caso. Por eso ahora le dice, júrame que no extirparás. O sea, algo que yo iba a hacer, o algo que yo sin falta lo iba a hacer. Pero ahora te pido, por favor, júrame
que no extirparás, o sea, con lo igual. Y esta era la costumbre, ¿verdad? Como nosotros sabemos también, al enemigo, aquí mismo también Saúl, reflexionando y parece que se va convirtiendo y le dice, ¿verdad? Que el Señor sea el árbitro y juzgue entre tú y yo, que Él examine y defienda mi causa y me haga justicia librándome de tu mano, le dice David a Saúl. Y cuando David terminó de dirigir esta palabra a Saúl, le dice, no es esa tu voz, hijo mío David. Aquí también, qué interesante cuando se hace esta pregunta, no es esa tu voz. Sos vos el que me estás hablando, sos vos el que me está perdonando. Debio hinalande pocoya cuese, debio pena shaka oya cuejinare, debio pene punuya cuese yuca tarabella. Cuando yo justamente estaba allí en la cueva, era vos el que estaba ahí dentro, es tu voz. Aquí utiliza con esa expresión, esa es tu voz, hijo mío, le dice, ¿verdad? Cuando terminó. No es esa tu voz, hijo mío, David. Esa palabra, hijo mío, David, es un poco aquí, no sabemos, no podemos juzgarle también aquí a Saúl, ¿verdad? Pero ¿será que es una voz que le sale del corazón y le dice, hijo mío? ¿O será que oye esa cosa, wow, puede ser porque se da cuenta que el otro en serio le podría haber liquidado ahí, liquidado en un santiamén? Ni se iba a dar cuenta, ni se iba a dar cuenta. Ahí mismo, el Señor que le puso en sus manos. Y entonces puede ser que él, al mostrarle, ¿verdad? Ahí la orla, ¿verdad? Del manto que le había cortado. Entonces, menego bebé opita airo zampara esa hora. En ese momento, y esa cosa, dejando ya pudiese en ya pudiese. No, porque oye, no le mató. Y entonces ahí él se da cuenta y le dice, pero esa es tu voz. No puede ser, eres David, eres tú el que me ha perdonado. O incluso, ¿verdad? Porque si David es un gran personaje, es un gran general, y es un general de Saúl, y Saúl le conoce demasiado bien. Todas las batallas más difíciles para liberar al pueblo de Israel, le mandaba siempre al frente ¿a quién? A David. A David. David mató a 10.000, Saúl mató a 1.000. Le conoce, entonces reconoce y sabe, eres tú, David. Pues yo sé muy bien que tú no perdonabas a los enemigos, pero tú me estás perdonando. ¿Eres tú acaso, David? Debe una pena, bebé. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, estamos concluyendo ya esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Y hoy la palabra de Dios viene a través del profeta Jeremías. Y hará ya, yo que voy a reconstruir. Ya ve que reconstruye nuestra vida, nos vuelve a restaurar. Estamos con el capítulo 11, versículo 18 al 20. Señor, tú me has hecho ver las intrigas de este pueblo. Y yo era como un manso cordero llevado al matadero sin saber que ellos urdían contra mí sus maquinaciones. Destruyamos el árbol mientras tiene savia. Arranquémoslo de la tierra de los vivientes y que nadie se acuerde más de su nombre. Señor de los ejércitos, que juzgas con justicia, que sondeas las entrañas y los corazones, que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he confiado mi causa. Queridos amigos, es lo que pasa, ¿verdad? Con nuestra gente, con nuestro pueblo. Pero es importante, Gina,
al concluir esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma, pensemos en la comunidad. Te dice luego, ¿verdad? Tú me has hecho ver ahora las intrigas, pero ya pues que venían de pueblo contra, pero ya pues que venían de Paraguay contra, pero ya pues venían de sociedad contra, pero ya pues venían de droga contra, pero ya pues venían de iglesia contra, etcétera, etcétera. Todo lo que es buscar, ir en contra de aquellos que tienen que dar y ofrecer valores y principios para la sociedad y para sus miembros. Y entonces dice, como un manso cordero llevado al matadero sin saber que estaban en contra maquinando para matarlos. Pero matarlos no con un cuchillo. No me mates con un cuchillo, máteme con tenedor. Si no tienes tenedor, máteme con tu amor. Entonces, de una manera tan guantes blancos, que estamos matando a nuestro pueblo y a nuestra gente. Le hacemos creer o le estamos forzando a que hagan cosas que no tendrían que hacer. Por eso al final también Jeremías dice, Señor, por favor, levanta las manos. Ante tanta injusticia, tú que sondeas las entrañas y los corazones, por favor, Señor, que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he confiado mi causa. La venganza de Dios es justamente que desaparezca toda injusticia. La venganza de Dios es que reine el amor. La venganza de Dios es que reinen y que lleven adelante los justos y los honestos, una nación, una familia, un país. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Conferencia Episcopal Paraguaya. Comunicado. A raíz de inquietudes e incertidumbres manifestadas por algunos fieles cristianos católicos, como laicos, laicas, religiosos, religiosas y clérigos en el Paraguay, por la presencia y actuación de la denominada Iglesia Cristiana Católica Apostólica Nacional Paraguaya en nuestro medio, queremos expresar lo siguiente. Los ministros de la Iglesia Católica Apostólica Nacional Paraguaya no son reconocidos por la Iglesia Católica en comunión con el Papa en Roma. Los sacramentos celebrados y administrados por los ministros de esta confesión religiosa son ilícitos y de dudosa validez en nuestra Iglesia Católica. Lamentamos que los miembros de esta confesión religiosa, con su forma de presentarse con los títulos de obispos, sacerdotes y diáconos, usando vestimentas, ornamentos y libros litúrgicos propios de la Iglesia Católica y designando a sus lugares de cultos con nombres de santos o advocaciones de la Virgen María, conduzcan a confusión y engaño entre la población en general y en los fieles católicos en particular. Exhortamos a todos los fieles cristianos católicos a discernir y abstenerse de participar de estas celebraciones. Asunción, 8 de marzo del 2024. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Cada mañana sale la abeja de su casa, va en busca de su alimento, sin parar. La abeja vuela, vuela hasta encontrar. Sigue buscando su sustento. ¿Dónde estará? Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra
perdería tanto tiempo en flores de papel si hoy descubrieras el don que proviene de Dios. En él calmarías tu lamento, de él proviene el sustento. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. En tu palabra está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Na, 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 no. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en flor en busca del néctar, sin saber en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Lo dulce que es estar a tus pies. No busques más, en Jesús está tu miel. Muchas gracias. Pero si ese aplauso queremos que suba, tiene que ser más fuerte. Que suba. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos estudiando este capítulo 25, Ñamoñe Penujina, la muerte de Samuel. Y es el versículo 1, solamente el versículo 1 nos dice: mientras tanto, murió Samuel. Todo Israel se reunió y estuvo de duelo por él, y lo sepultaron en su casa en Ramá. David, por su parte, bajó al desierto de Parán. Así termina el versículo 1, queridos amigos. Entonces vamos a seguir un poco mirando y seguir estudiando lo que significa esto. Murió Samuel, este gran hombre dedicado, ¿verdad?, a Yahvé. Una dedicación total al Señor que le sirvió desde su juventud. Primera Samuel, capítulo 3, ¿se acuerdan? Ahí comienza él ya, pero con el llamado de Dios. Pero antes de esto también toda una vocación o un llamado a la vida, Anná, ¿se acuerdan? Eso ya comienza del capítulo 1, versículo 1 prácticamente, con la historia de sus padres. Anná, ¿verdad? Que va, que llora, que pide al Señor, por favor. Y el Caná, ¿verdad? Por otra parte, su padre. Pero en fin, Dios le da, Dios que escucha, llama el escuchar Dios, Dios que escucha la voz de súplica, de pedido. Incluso Elí, que era el sacerdote, tampoco entiende lo que está pasando. Pensaba que esta mujer estaba borracha. En fin, muchas cosas que sufre esta mujer, pero al final
Dios le da y le regala. Escucha la voz de esta pobre mujer. Y así, ahora estamos llegando al capítulo 25, quiere decir del capítulo 1 hasta el capítulo 25 tenemos siempre en torno a esta figura muy importante que es Samuel, y aparece en los momentos más delicados y en los momentos también muy importantes. Era tan consagrado, no lo salvó de la muerte terrenal tampoco, porque seguía siendo un descendiente de Adán, evidentemente, ¿verdad? Uno más entre los hombres, descendiente de Adán. Pero la obra de Dios en Israel no terminó tampoco cuando murió Samuel. La obra de Dios nunca depende de una persona. Primer elemento que tenemos que subrayar, ¿verdad? Y se dan cuenta la vocación de Samuel. Ya estudia poner el capítulo 3, ya en nuestro curso bíblico de todos los días, en el Antiguo Testamento, cómo Dios le había llamado justamente a Samuel, ¿verdad? Samuel, una vez, él va, corre, de predisposición. Yo no te llamé, hijo mío, ve a acostarte. Una segunda vez, Samuel, corre junto a Elí. Yo no te he llamado, hijo mío. Y no entendéis nada, tercera vez, Samuel, ¿verdad? Y cuando va por tercera vez, ahí entonces, y nosotros hablábamos también como de una dirección espiritual, ¿verdad? La dirección del espíritu. No es que ya desde el comienzo, hoy. Aquí estamos insistiendo y estamos poniendo una de las características muy humanas entonces también de Samuel, ¿verdad? No es un llamado, no sé, extraordinario, lo que sea, sino que es esa voz de la conciencia que le está diciendo a Samuel. Y después Elí entiende, le guía, le va mostrando el camino. Si te vuelve a llamar, entonces dile, aquí estoy, Señor. Habla que tu siervo te escucha, ¿verdad? Y entonces así nos damos cuenta que el llamado de Dios es todo un progreso también. Y es un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Porque en el fondo, cuando la Biblia como libro pedagógico nos va enseñando, esta es una hoja de ruta para nosotros. Cómo nosotros tenemos que encaminar nuestra vida, cómo nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, cómo nosotros tenemos que dejarnos dirigir y plasmar nuestra propia vida, configurarnos con ese querer y con esa voluntad de Dios que nos está llamando. Y así, ¿verdad? Continúa esta historia, es maravillosa. Entonces, la historia de Samuel tiene varios focos interesantes, momentos también difíciles, momentos espectaculares, hermosos, que él ha vivido en el caminar y en la formación, incluso en una de las fases más importantes de la historia de Israel, que es la de comenzar a caminar con este estilo de organización que era la monarquía, ¿verdad? La monarquía. Tres son las promesas claves y esenciales en el Antiguo Testamento. Primero es el hecho, deja tu tierra y yo te daré entonces la tierra que yo te mostraré. La segunda es la descendencia, es decir, ustedes son el pueblo elegido, ayudarme a sacar el pecado del mundo. Y el tercero es justamente cómo nosotros tenemos que regir. Y de ahí se habla del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, de tus descendientes surgirán reyes, la monarquía. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado. Delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Como iglesia que camina juntos. Fueron muchas las propuestas que salieron en la última asamblea del Sínodo de la Sinodalidad. El Papa quiere que se profundice en 10 de ellas. Estas son las siguientes: relación entre iglesias orientales y la latina,
los pobres, evangelizar en el mundo digital, los ministerios en la Iglesia desde un punto de vista canónico y teológico, la relación entre obispos, congregaciones religiosas y demás realidades eclesiales, la figura del obispo, cómo seleccionarlos, su naturaleza y su función judicial, las visitas ad limina, el papel de los nuncios desde un punto de vista sinodal y misionero, metodología y criterios teológicos para afrontar polémicas doctrinales, éticas y pastorales, ecumenismo, la instrucción de los sacerdotes desde un punto de vista sinodal y misionero. Para estudiar estas cuestiones se organizarán varios grupos de estudio. Durante la Asamblea de octubre presentarán el trabajo hecho hasta el momento y antes de junio de 2025 deberán concluir. Desde la Secretaría General del Sínodo explican quién se encargará de coordinar estos trabajos. La Comisión Teológica Internacional, que trabaja en el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, coordinará los grupos de trabajo sobre temas importantes que salieron en el Sínodo, pero que requieren más tiempo para ser estudiados y para profundizar en ellos. Además, el Sínodo organizará un evento especial para párrocos de todo el mundo entre el 28 de abril y el 2 de mayo. El objetivo es sensibilizarles sobre la necesidad de crear comunidades más sinodales y misioneras. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la Iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Pascua subió a Jerusalén
y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado, y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos viendo la muerte de Samuel y al mismo tiempo hacemos un poco un resumen así de los elementos que tenemos ante nuestros ojos y que vamos recordando algunas cosas interesantes de la figura de Samuel. Entonces, esa primera partecita, cómo se presenta Samuel ante el Señor, ante la sociedad, ante la comunidad. Samuel que es entregado por la propia madre. Tú me lo has dado, yo te lo doy de nuevo para el servicio, ¿verdad?, de la comunidad. Ahora, esta primera parte que termina en el capítulo 7, después comenzará con el capítulo 8. Nosotros decimos que es el surgimiento de la monarquía. Y aquí entonces, por una parte, estamos viendo la finalización de lo que es el período de los jueces. Entonces Samuel es presentado como, por una parte, sacerdote, el templo, se cría ahí, está en Silo,
Luego aparece también Samuel como el que rige, el que ayuda, el que está al frente del pueblo, como un juez. Y ahora también que va a surgir como el hacedor de reyes, decimos nosotros, o sea, la monarquía, Samuel. Entonces, por eso decimos, tiene varios ejes interesantes este profeta Samuel. La actividad del último juez Samuel entonces es presentado como el último juez en el capítulo 7 justamente de este libro que estamos estudiando, del 15 al 17. Vamos a mirar un poco en este capítulo 7 del libro de Samuel, en que se nos presenta a él mismo como ya el último, ¿verdad? Versículo 15. Samuel juzgó, dice, es decir, que está al frente de Israel como juez, todos los días de su vida. Cada año hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mishpah y juzgaba a Israel en todos estos sitios. Luego volvía a Ramá, donde estaba su casa. Allí juzgaba a Israel y también allí erigió un altar al Señor. Aquí en el capítulo 25, cuando estamos concluyendo la vida, porque aquí concluye la vida de Samuel, también nos está hablando que él fue enterrado, dice, justamente aquí en su casa, es decir, en Ramá. Ahora, cuando comienza esta tercera partecita, que ya es la parte de la monarquía, entonces hay una fórmula consagrada que anuncia el nuevo comienzo de este rey. Entre estas dos se narra la transición del régimen de los jueces al de los reyes. Ahora comenzará entonces este nuevo régimen y es justamente Samuel el que se pone al frente. Dice que todo comienza con los hijos de Samuel, que como los de Elí también, el sacerdote, ¿se acuerdan? De Silo, no siguen ya las huellas de su padre. Por tanto, los ancianos de Israel acuden a Samuel para pedirle un rey. El anciano jefe, ciertamente, que reacciona mal y atendiendo a una orden ambigua del Señor, intenta apartar al pueblo de su proyecto con una descripción negativa de la monarquía. Pero el pueblo no se deja convencer. Esta vez, y contra la orden expresa del Señor, Samuel devuelve entonces, en este caso, devuelve todo lo que le había dicho, no quiere saber nada, ¿verdad?, con esta asamblea del pueblo. Pero en fin, entonces queda un poco así todavía, pero aquí comienza una nueva historia con un joven llamado Saúl. Y aquí entonces es lo que nosotros hasta ahora estuvimos mirando. Al final de cuentas, Samuel le da la posibilidad y lo unge nada más y nada menos que como rey. Pero cañijamente ahí, ¿verdad? Porque no es que se hace demasiado publicidad, demasiado bomba pupe, como se dice, ¿verdad? Incluso Saúl comienza, va todavía a sus quehaceres. Recién en el capítulo 11 ahí comienza a moverse un poco cuando la parte ya de Galaad le están llamando y le están diciendo que algo sucede. Ahí él reúne, parece que reacciona a Saúl. Son una de sus medio únicas intervenciones así al favor del pueblo de parte de Saúl. Entonces, más adelante también en el capítulo 9 hay todo un plan de parte de Dios cuando se encuentra con Saúl. Y entonces Samuel ahí al encontrarse con Saúl, entonces comienza a descubrir y a entender cuál es el camino que Dios le está mostrando. Volvemos enseguida nosotros con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
En 1795 estaba oficiando una misa solemne en la iglesia de San Beno en Varsovia, cuando varias bombas impactaron contra el templo, pero los feligreses permanecieron impertérritos porque San Clemente Hofbauer, que continuó con su predicación, les dijo que nada sucedería porque Dios los protegía, y en efecto, ni ellos ni la ermita sufrieron daño alguno. Ese fue el único hecho sobrenatural que le ocurrió a este santo, cuya vida, por el contrario, siempre estuvo signada por los obstáculos, pero jamás se arredró ante las contingencias, las que por el contrario lo revestían de bríos para continuar con su labor apostólica y evangélica. Meses antes, 4 de sus sacerdotes habían muerto envenenados por un jamón que aviesamente les hicieron llegar como donativo, pero ni eso detuvo su ímpetu misional. Huérfano de padre, San Clemente Hofbauer, nacido el 26 de diciembre de 1751, empezó a trabajar a los 7 años para ayudar a la manutención de sus 11 hermanos, y a los 14 entró como ayudante de panadería en la abadía de Klosterbruck. Aprovechó esa coyuntura para estudiar latín, pero la temprana muerte de su preceptor frustró su deseo de ser sacerdote. Después de muchos años de luchar infructuosamente, vivió como ermitaño, realizó varias peregrinaciones a Roma, pidió ayuda en todas partes. Se radicó en Viena y mientras trabajaba como panadero, ayudaba en una iglesia cercana. 2 damas de la alta sociedad, sorprendidas por su evidente vocación, lo patrocinaron y por fin pudo concluir sus estudios de teología en Roma y fue recibido en la congregación de los Padres Redentoristas. En 1785, tras ser ordenado sacerdote tardíamente a los 34 años, San Clemente Hofbauer fue enviado a la desvencijada iglesia de San Beno en Polonia y la reconstruyó en tiempo récord. En cuestión de meses ya no cabían en el templo los feligreses, y eso que celebraba 5 Eucaristías diarias y confesaba de la mañana a la noche. Muy pronto abrió 2 orfanatos en los que vivían, separados, claro, 300 niños y 200 niñas. Las conversiones fueron de tal alcance que imagínense que en un solo año repartió 104.000 comuniones. Pero sus enemigos, incluso fue encarcelado varias veces por el gobierno anticlerical, esos enemigos no le daban tregua. Después de 20 años de encomiable labor apostólica, fue expulsado de Polonia. En 1808, San Clemente Hofbauer volvió a Viena, que a la sazón era el centro cultural de Europa, y en los últimos 12 años de su vida devolvió al seno de la iglesia al pueblo liso y llano, pero también a los más encopetados intelectuales, filósofos, escritores, músicos y políticos de la ciudad. Inclusive, muchos de ellos ingresaron a la orden de los redentoristas. Al morir el 16 de marzo de 1820, a punto de cumplir 70 años, los vieneses se volcaron a las calles y durante varias semanas estuvo la ciudad de luto. Fue canonizado en 1888 por el Papa León XIII y en 1914 el Papa Pío X le concedió el título de apóstol y santo patrón de Viena. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Dios que por la intercesión de San Clemente Hofbauer seamos capaces de enfrentarnos a todas las dificultades con fe y con alegría. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
yo lo veo a Él. Llévame a Él, llévame a Él, llévame a Él, María, llévame a Él. Dulce presencia en mi caminar, Madre querida, enséñame a confiar. Yendo a tu lado no temeré, tú velas por mí, me llevas a Él. Llévame a Él, María, llévame a Él. Y cuando en este mundo se apague mi luz, llévame contigo junto a Jesús. A ti te lo pido, oh Madre de amor. Espero y confío en tu corazón. Llévame a Él, llévame a Él, llévame a Él, María,
que mi vida vale mucho más, mucho más. Que no me venga la mediocridad, que busque servir y amar, servir y amar. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento, reflexionamos el primer libro de Samuel, capítulo 25, y estamos presentando la figura. Dice que había en Maón un hombre que tenía su hacienda en Carmel, y era un hombre muy rico, tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras, y estaba esquilando su rebaño en Carmel. Aquí entra otro detalle importante también, dice, y sucedió que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Ciertamente este era el tiempo de la cosecha, entonces cuando te está mostrando y te está diciendo que está en Carmel, tiempo de cosecha para un ganadero de ovejas, debido a que era como el tiempo de la cosecha, la esquila de ovejas era un tiempo de generosa hospitalidad hacia los demás. Es interesante, ¿verdad?, cómo se presenta también en el Antiguo Testamento el aspecto de la hospitalidad. Esto lo encontramos y lo hemos estudiado, ¿se acuerdan?, en el libro de Ruth, cuando entramos, nos interiorizamos de lo que esta mujer, Ruth, una moabita que llegaba, que después incluso le dará nada más y nada menos que la supervivencia, ¿verdad?, al pueblo de Israel. O mejor dicho, uno de sus grandes personajes, que será David. Es la bisabuela del rey David siendo moabita. Es muy, muy, muy interesante la reflexión que nos va presentando el texto bíblico. Pero ahí lo que queríamos sobre todo subrayar era desde el segundo capítulo, ¿verdad?, del libro de Ruth, en que ella, por propia iniciativa, se adentra, porque también viene con su suegra, Noemí, quiere ayudarla, quiere salvarla. No dice muchas palabras, pero sin embargo es de mucho accionar. Y aquí también se muestra, sobre todo con Boaz, que después será quien le dará el hijo y así perdurará y continuará la tribu de Judá, muy interesante. Entonces le da también la hospitalidad. Bienvenida, no hay ningún problema. A los cosechadores, ni que molestar que pueda hacer que recoja. Incluso dice, vayan tirando algunas cosas de lo que ustedes recojan, dejen un poquitito más. O sea que siempre esa bienvenida es muy importante, ¿verdad? Y sin embargo, aquí, nosotros como sabemos, era el tiempo, entre comillas, del esquilar a las ovejas, es el tiempo entonces que puede ser considerada como también de la cosecha, así como se hacía del grano. Y tradicionalmente había un gran festín, con suficiente y hasta de sobra, con lo suficiente y hasta cosas que sobraban. Esto es importante y esto es lo que está queriendo subrayar aquí el autor sagrado, siempre recordando algunos elementos dentro de la tradición del judaísmo, dentro de la tradición del pueblo, la solidaridad, la hospitalidad. Entonces no podemos, este tiempo de cosecha, la esquila de ovejas era un tiempo de generosa hospitalidad hacia los demás. Y luego continuará justamente subrayando el aspecto de la hospitalidad, que es un hombre rico,
que tenía bienes, 3.000 ovejas, 1.000 cabras, y te presenta, o sea, este versículo 2 te está presentando directamente cuál era la situación en que se encontraba el personaje. Que sigue, la imboriahuay. Entonces, usted, dore koya mova, o hasta omanón vaya llevar. Sino que orecobaite veñan de yara, o me envaite para que tenga la posibilidad también, y el autor sagrado nos está queriendo mostrar ya desde el inicio con esta presentación, de que es un personaje, es una persona que puede compartir los bienes, que puede compartir la riqueza que Dios le da. Por eso te pone los números. Tenía 3.000 ovejas, tenía 1.000 cabras, y él en ese momento estaba entonces disfrutando. Sabemos que todo el tiempo de las cosechas significaba un tiempo de fiesta, un tiempo de agradecimiento. El tiempo de las cosechas es el momento en el cual se agradecía a Dios por los frutos de la tierra. Por otra parte también por el esfuerzo, ¿verdad? Sino que es como sucede también con nosotros, queridos amigos. Pero tal vez nosotros tenemos que mirar un poco y entender también lo que el autor sagrado nos está queriendo enseñar a través de la palabra de Dios. Es la generosidad, es el compartir, es el dejar y dar, ofrecer. Esa es la verdadera limosna, ¿verdad? Por eso decíamos hace rato que en esa historia de Ruth es muy importante cuando Boaz habla con Ruth, se encuentra esta mujer que va calladamente, porque sabemos que según la ley también del Levítico decía que siempre no se tenía que recoger todo, ¿verdad?, de lo que tenían en el campo, sino que siempre tenía que quedar algo. Y eso que quedaba del algo era para los pobres. Y gatos anguayas ya ven boriajú, peyojo, allá hombre atemi pejembrumí, aunque sea pejembré, ¿verdad? Pero nunca no tenéis que sacar todo, pelar todo, sin darle la posibilidad a los pobres. Queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre esta linda presentación por ahora, ¿verdad? Es el pedido de David que hará a Nabal. Y así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.